empezar aquí con la lista. Voy a coger personitas aleatorias. Vamos a empezar de atrás para adelante. Yuris Campos Villegas. Vamos a ver, Yuris, si tienes algo que decirnos con respecto a la tarea. Adelante. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, profesor, lo que yo averigüé fue muy corto. Dice que el aceite de palma se produce por los frutos de la palma africana y que estudios que se han realizado demuestran que aumenta el colesterol y otros lípidos, por lo cual puede ocasionar enfermedades cardiovasculares, además de que también produce obesidad. Gracias, Yuris. Voy a pedirle a Gloria que apague el micrófono. Le doy un saludo muy especial a propósito. Bueno, gracias, Yuris. Julie Real. Sí, profe, ya regáleme un momentico. Bueno, mientras tanto, Yula Díaz. ¿Se puede ir? Ya, profe. Bueno, adelante. Pues yo averigüé los alimentos que lo contienen. Dice margarinas, patatas fritas y aperitivos, pizza, bollería y pastelería industrial, helados, cremas, coberturas, salsas, galletas, chocolates. Pregunté que cómo se van a, o sea, cómo para saber en qué productos se encuentra o cómo viene, o sea, con diferentes nombres. Entonces dice que se conoce como grasa vegetal, fraccionada e hidrogenada de palmito, sodium palmitate, harina de palma. No se te escucha bien, se te está escuchando entrecortado. ¿Ahí me escucha? Sí, esperemos que sí, adelante. Bueno, estaba diciendo que conoce como grasa vegetal, fraccionada e hidrogenada de palmiste, sodium palmitate, harina de palma, palmoleína, manteca de palma o palma aceitera. También coloqué los problemas, por lo que decía la compañera hace poquito, que, bueno, el problema del aceite de palma es la deforestación, porque cultivan y entonces eso hace un cambio significativo al cambio climático por la emisión de gases de efecto invernadero debido al drenaje de los suelos ricos en carbono y la quema de rastrojos. Dice que el aceite de palma es de origen vegetal, que se obtiene del mesocarpio de la fruta de palma de la especie Elaeis guineensis y Elaeis oleifera. Es el segundo tipo de aceite con mayor volumen de producción, ya que el primero es la soya. También dice que no es una opción saludable porque trata de un aceite muy rico en grasas saturadas en un 50%, aumenta niveles de colesterol, provoca la obstrucción de las arterias, lo cual conlleva a problemas coronarios. Muy bien, excelente. Excelente informe. Estamos, para los que están llegando, estamos hablando sobre el aceite de palma y las investigaciones que han hecho nuestros compañeros. Gracias, Julie. Excelente. Yula Díaz, ¿tiene algo que aportar con respecto al aceite de palma?
Santi, Ruby, Sí, señor, buenas noches, chef. adelante. Bueno, agrego a lo del aceite de palma que es alto en grasas saturadas, que contiene una cantidad similar a la mantequilla, que en un estudio que se hizo de las personas, en unas personas que consumieron en una dieta a base de aceite de palma, aumentaron su colesterol LDL, que es el colesterol malo. Dice que en solo 5 semanas hubo ese aumento de ese colesterol malo. Este aceite da la consistencia cremosa a chocolates, lo encontramos en galletas dulces, en helados, también es utilizado en los panes de caja, palomitas, galletas saladas y en la comida rápida. También es utilizado en jabones, en detergentes, en champús, en cosméticos. Una manera de evitar su consumo es dejar de comprar productos ultraprocesados, precisamente como esos, como las galletas dulces, como los pastelitos, como los helados, como los fideos instantáneos y la margarina. Dice, ¿cómo? Chequeando o observando la tabla nutricional, si un 40% de las grasas totales es un producto procesado, entonces vienen de grasas saturadas y es muy probable que este producto contiene aceite de palma. Y también investigué que hay problemas, desatan pues el uso de este aceite. Dice, problemas ambientales por la destrucción de la selva para la creación de plantaciones de palma aceitera, tiene efectos irreversibles en los ecosistemas. Problemas sociales, dice que hay una injusticia, que es el aceite más barato del mercado, que en gran medida, la justicia se presenta en que en gran medida es el trabajo infantil o forzado que utilizan en los cultivos, así como los salarios injustos que reciben los empleados. Eso tomé de Maravilloso. el aceite. Todo Sí, lo que ustedes, gracias Ruby, todo lo que ustedes están diciendo genera aportes significativos a esta clase. Gracias por esa investigación, como siempre, tan juiciosa, tan esmerada. La información que están dando es maravillosa y de primer nivel. Gracias. Olga, no sé si Olga Lucía tenga algo. Silencio que abrí el micrófono. Bueno, profesor, yo también investigué, pues casi es parecido a lo que las otras señoras tienen, ¿no? Sí. Dice que su perfil en ácidos grasos saturados es desde hace mucho tiempo considerado como poco saludable y por tanto como poco recomendable. Dentro de este perfil saturado, recientes investigaciones aportan más pruebas de las que ya existe sobre el prejuicio que supone el ácido palmítico, lo que convierte el aceite de palma especialmente rico en este ácido graso en una de las peores elecciones alimentarias. En nuestro medio es prácticamente imposible encontrarlo fuera de los alimentos procesados, los cuales ya saben que cuentan con 2 velas negras, dice acá por definición, por su escaso interés nutricional y su habitual riqueza en hidratos de carbono, refinados, azúcares y sal, además de por la naturaleza de sus grasas, la presencia de compuestos potencialmente carcinogénicos, fruto de su necesario procesamiento, ponen la guinda a este pastel, dice, que esperemos no lleve aceite de palma. Esto tiene muchos componentes en la forma de la fabricación que pueden dar cáncer. Ajá. Y pues no es recomendable absolutamente para la alimentación. También leí que es económico, por eso lo utiliza más en la industria, que podemos reemplazarlo por aceite de coco, de soya, pero pues son más costosos. Entonces, por eso la industria utiliza mejor este aceite para todas las cosas. Es como si fuera la manteca, así es suavecito al paladar y lo utilizan mucho en lo que es, bueno, me llamó muchísimo la atención que lo utilizan en el ¿cómo es? Ferrero Rocher. Tiene ese aceite y muchos otros productos, por lo menos los gelos, los productos de
de dulces, todo esto están hechos con este aceite, por lo económico. Maravilloso, Olga. Muchísimas gracias por ese aporte adicional que estás haciendo. Mónica Ramada, no sé si tenga algo que añadir con respecto al aceite de palma. Sí, profe. Bueno, encontré que no solo causa problemas para la salud, sino que altera mucho lo que es el ecosistema y el medio ambiente, porque pone en peligro el hábitat de 3 especies que se encuentran, que pues en este momento se encuentran en peligro de extinción. También causa problemas respiratorios en la población, porque para hacer, digamos, la limpieza del terreno optan por generar incendios, y eso hace pues que la población sea afectada. Además de eso, la razón por la que sea tan barato es porque es prácticamente esclavizan a las personas pues que trabajan y que viven, pues que ese es como su medio de sustento. También encontré que al ser un antioxidante que produce efectos antioxidantes, entonces lo utilizan mucho la industria, y eso les ayuda también a conservar los distintos tipos de productos que comercializan. Dice que las personas que tienen diabetes tipo 2 no deberían consumirlo, porque también les genera muchos más problemas, que genera problemas en el hígado y tiende pues a que las personas sufran más fácil de problemas cardíacos. Maravilloso, Mónica. Muchas gracias por ese informe también que aporta a nuestra investigación. Gracias. Bueno, tenemos Mónica Díaz, no sé si tenga algo que aportar. María Blanca. Sí, buenas noches, soy Mónica, Mónica. adelante. Unas cositas para aportar. De manera general, pues, de lo que leí, dice que se debería retirar del mercado, pero que hoy en día es imposible decir que no vamos a consumir este tipo de aceite, porque está en muchos productos que conseguimos en el mercado. Me llama la atención en las mezclas o en los alimentos que encontré que mezclado con la harina para hacer pan de molde industrial, y que también se usa para todo tipo de aperitivos de bolsa, como son las patatas fritas, los doritos, los chitos, etc. También se añade algunos productos lácteos como las natillas, quesos fundidos infantiles y numerosos productos precocinados. Además, se añade aceite de palma a muchos productos cosméticos, desde lápices de labios a cremas hidratantes, a los jabones de limpieza, por las características tensoactivas del ácido esteárico. Y también se usa para las velas. El aceite de palma consumido en exceso supone un potencial riesgo de problemas cardiovasculares. Este tipo de grasas, al tener ácidos láurico, palmítico y mirístico, tienden a precipitar más en el torrente sanguíneo y a acumularse en las arterias taponándolas. En algún texto también que leí decía que aumentaba los niveles del colesterol malo, que son los LDL, y tendía a reducir las HDL, que era el colesterol bueno. Muy bien, Mónica. Excelente. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo adicional o distinto a lo que las compañeras ya dijeron? Yo, Astrid. Adelante, Astrid. Encontré que además de las velas, también se utiliza para las tintas para impresión y para plastificantes, porque como explicaron todos nuestros compañeros, resiste altísimas temperaturas. Es por eso que empresas como Kelos lo utilizan para prolongar la vida útil de todos sus productos. ¿Cómo les parece? Bueno,
Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a hacer una reflexión con respecto justamente a esos aceites que ustedes seguramente no habían hecho conciencia, y es justamente este aceite de palma que está haciendo tanto daño al consumidor, y realmente a las personas, pues a las empresas realmente no le interesa nuestra salud, ¿no? No le interesa nuestro bienestar, no le interesa si comemos o no comemos, no le interesa si estamos bien o estamos mal, lo que le importa es el consumo, ¿sí? Lo que les importa es que nosotros consumamos, que es lo que realmente les interesa. Pero es triste y lamentable que el mercado, que las empresas no se preocupen por la salud. Es lamentable que estas empresas hagan daños al medio ambiente, como lo estamos evidenciando en esta investigación. Es lamentable que se preocupe. Yo creo que aquí hay un problema realmente es del consumidor. No entiendo por qué el consumidor se deja convencer de alguna manera por la propaganda o por lo que le venden en el internet o en la televisión, y estamos ignorando las alertas del ecosistema, la problemática ambiental, la problemática ambiental irreversible, los daños medioambientales, la muerte de especies fundamentales, la mala paga o los pagos de mala muerte, el maltrato laboral. No entiendo por qué el consumidor no protesta ante esto, y por qué seguimos consumiendo. Entre más consumo, pues las empresas más van a demandar, más van a cultivar, más van a deforestar. Entonces nosotros debemos ser conciencia de la importancia de comer sano, de comer saludable, de comer en casa, de evitar los productos procesados. Yo creo que muchos de ustedes se les ha desvelado, se les ha quitado la venda en la sal, en el azúcar que hemos estudiado en estas clases, en los aceites. Hoy que estamos estudiando el aceite de palma, seguramente ustedes no se habían detenido a investigar sobre esto y se han dado cuenta de cosas realmente aterradoras que uno no las cree. Bueno. Profe, sí, qué Leis, pena. adelante. Yo quería hacer un aporte que, sí, en cuanto a lo que usted dice, es muy cierto porque pues yo investigando también encontré, o sea, cómo lo engañan a uno, porque encontré lo siguiente, que nos dicen que el aceite de palma, por su alto contenido de vitamina A, que en igualdad de peso se encuentra en él en proporciones que superan 17 veces las de la zanahoria, entonces que lo convierte en una de las fuentes naturales más ricas de esos vitales elementos. Dice también que es la característica primordial que lo hace único entre todos los aceites comestibles es su balance perfecto entre grasas saturadas e insaturadas, que contiene niveles excepcionalmente altos de antioxidantes, como también ingredientes que previenen el cáncer y ayudan a bajar el colesterol malo. Entonces, pues, ¿cómo juegan con las personas, no? Porque lo están engañando. Exactamente. Y muchas veces, gracias, Lady. Yo quiero decir algo, Sí, qué pena adelante. interrumpirte Sí, así. tranquila. Es que recuerdas que yo te dije que tengo mi hija que sufre de úrtica por alimentos, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, yo lacté a mi hija durante un tiempo, pero después quise complementarle con leches de fórmula, ¿sí? Y pues, de error cuando me di cuenta de que resulté mirando precisamente los tarros de leche, y los tarros de leche para los niños de fórmula contienen esa misma, dice, oleína de palma. Es lo mismo, eso viene de lo mismo, ¿cierto? Sí, señora. O ácido palmítico. Exactamente. Y eso es algo que viene siendo usado muchos años. Entonces, aquí cuando el chef nos habla de como la falta de conciencia pues de las grandes industrias, ¿cómo puede ser que desde a un niño tan pequeñito se le esté envenenando con eso? Yo efectivamente, gracias a Dios, pues me di cuenta, y pues como mi niña presentaba tantos brotes y todo por lo misma causa de los alimentos, pues yo suspendí de completo eso. Pero hoy cuando el chef nos pone a investigar esto, pues me pongo a pensar y encontré también esto, digo, ¿cómo puede ser que de verdad falta de conciencia también que desde la misma niñez se
usted esté atentando, porque eso es un atentado, Claro, ¿cierto? claro que sí, claro que sí. Sí, Ruby, era eso es eso, chévere, cierto. gracias. A la industria no le importa realmente la Profesor, salud de nadie, ¿no? profesor, yo omití, es que algo no encontré de momentico donde había escrito. La cuestión es que para las personas que ya saben, de todas maneras, ellos no colocan en las etiquetas que eso es aceite de palma, o sea, en los ingredientes de los productos no colocan que es aceite de palma, colocan aceite de palmiste o de alaeis chinesis, que es el Científico. componente científico, sí. Entonces, como engaño, porque ellos deben tener en las etiquetas lo que contiene, pero saben que si colocan lo que contiene, pues no van a tener los mismos resultados. Exactamente. Lo que pasa es que, a ver, digamos que por regulación del gobierno, ellos están obligados a poner los ingredientes en las etiquetas, pero juegan con la ignorancia del pueblo y juegan con la pereza de la gente. Es decir, la gente no se toma la tarea de buscar en internet como estamos buscando nosotros, y es la conciencia que yo les estoy haciendo en estos cursos. Entonces hay personas que no se toman la tarea de mirar qué es maltodextrina, qué es palmeídico, qué es palma, qué es aceite de palma, qué es maltodextrina, qué es glutamato monosódico. Entonces, la gente no busca en internet, teniendo internet en sus celulares, teniendo internet en la casa, teniendo las tablets a la vuelta de la oreja, y no consultan. Entonces ahí es cuando las industrias también juegan con la ignorancia de la gente, al poner nombres científicos, nombres sofisticados. En teoría están obedeciendo al Estado porque están colocando los ingredientes. ¿Quién dice que no? Pero los están poniendo tan complicados que la gente no se va a tomar a la tarea de investigar esa información. Por ejemplo, no es lo mismo decir azúcar, por ejemplo, ya la gente está asustada y alarmada con la palabra azúcar, entonces la industria le cambia el nombre de azúcar y le ponen maltodextrina, ¿sí? O le ponen glucosa o le ponen lactosa. Entonces la gente no sabe esos términos y dicen, ve, no tiene azúcar, pero en realidad sí está el azúcar, pero con otro nombre. Entonces ahí es cuando nosotros debemos hacer conciencia de que a la industria no le importa nuestra salud ni la salud de nuestros hijos, sino el consumo, que usted consuma. No importa si le da diabetes, no importa si se le sube la tensión, no importa si le da arteriosclerosis, no importa. Entonces, esa es la realidad y nosotros debemos trabajar por nuestras comunidades en la manera en como nosotros estamos comiendo y en lo que le estamos dando a nuestros hijos. Por ejemplo, estamos matándonos nosotros mismos sin querer en la forma en cómo estamos comiendo. Muchas veces pensamos que una marca prestigiosa es confiable, pero allí una hermana, creo que fue Olga, que nos mencionó marcas conocidas que uno creería que no tienen y que son inofensivas, pero por el contrario pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Entonces tengamos mucho cuidado con esto, con el tema de los aceites en la clase de hoy, para que ustedes tengan mucho cuidado con lo que están consumiendo y hacer conciencia no solamente de lo que comemos, sino del medio ambiente y el daño que estamos haciendo. Estas grandes industrias, al sacar grandes producciones en masa, pues están sacando un aceite de palma baratísimo, y los pueblos, la gente, pues al no tener dinero, por ejemplo, gente de bajos recursos o gente de escasos recursos, no tienen otra opción que comprar el aceite de palma porque es el más económico, pero a la larga se están perjudicando su salud. A la larga le va a resultar más costoso un tratamiento médico por arteriosclerosis o por sobrepeso o por problemas de colesterol alto, y va a tener graves consecuencias a largo plazo por no haber medido bien la inversión. Entonces hay cosas en las que ustedes deben hacer buenas inversiones, y una de esas es el aceite.
Y hoy mi consejo en el amor de Dios y como chef gastrónomo, yo les aconsejo en el amor de Dios, si hay algo a lo que ustedes deben hacer buenas inversiones y así se hagan el esfuercito y no tengan para comerse esto o aquello, pero cómprense por favor un buen aceite y corten de raíz el aceite que diga aceite de palma. Y les voy a decir otra cosa, hay aceites en el mercado que los están mezclando, que le están metiendo aceite de palma, le están metiendo aceite de soya y le están metiendo otros aceites para que resulten más económicos o friten mejor o cocinen más rico o tengan mejor sazón o mejores texturas, pero deben cuidarse. Los mejores aceites son los aceites que ustedes conocen, los de canola, de girasol, de soya, ¿sí? El de oliva, pero uno tiene que buscar del más malo al más bueno, ¿sí? Y hacerse el esfuerzo. Eso sí, nunca se basen por la marca, que es que aquí dice la marca que desde toda la vida y esto no. Miren la etiqueta, consulten en internet si tiene aceite de palma y consuman un aceitico que sea de confianza, que no tenga altos niveles de LDL, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí les doy ese consejo para que por favor eviten. Lo mismo las margarinas, porque son aceites hidrogenados. ¿Qué significa eso? Que de un aceite que es líquido lo vuelven duro, lo vuelven en margarina. Entonces es muy mala la margarina en ese sentido, porque las margarinas, la diferencia entre mantequilla y margarina es que mantequilla es de origen animal, es decir, de la leche de vaca, mientras que las margarinas son mantequillas a base de este tipo de granos o este tipo de oleaginosas, como por ejemplo la soya. De la soya sacan mantequilla, del girasol sacan mantequilla, pero ¿qué es lo que pasa? Que su proceso es tan complejo para sacar margarina de un líquido, de un aceite, que en su proceso químico de hidrogenado, ahí es cuando se vuelve saturado. Por eso es que ustedes deben evitar al máximo las margarinas. Ojo, mantequilla es distinto, las margarinas. Entonces, ¿por qué? Porque son aceites sólidos, en pocas palabras. Entonces es preferible que consuman el aceite líquido, porque hay un principio básico: si es sólido, se vuelve sólido en sus arterias. Entonces, por eso es que las margarinas, las mantequillas y las mantecas son tan perjudiciales, porque tapan las arterias, porque suben el nivel de colesterol en la sangre. Bueno, entonces eso quería decirles con respecto a los aceites, específicamente al aceite de palma. Es un aceite muy... Una pregunta. Sí, adelante. Pues digamos, en el caso de la leche que le estoy dando a mi bebé, dice que trae oleína de palma y aceite de palmís. Es lo mismo. Ahí está su niña, puede llegar a tener a largo plazo problemas de colesterol alto, de obesidad, de hipertensión. O sea, ahorita no, porque es un bebé y ellos metabolizan muy rápido. Disculpe. Sí, a los bebés también les da colesterol. Claro, lógico. Claro, y también les da obesidad. Estamos teniendo niños con diabetes. Ahora, estas leches de tarro realmente no son leches, son fórmulas lácteas, son fórmulas de laboratorio que mezclan una cosa con otra, que a la larga pues no son leches, son mezclas de vitaminas, de cereal. Es como haga de cuenta que la leche de tarro viene siendo como una proteína o un multivitamínico para niños. En lo posible, pues trate de, si el médico o el nutricionista le recomienda ese tipo de leches, pues usted busque una leche de tarro que sea la más amigable
y que no tenga este tipo de, aunque todos los productos industrializados como vimos hoy, pues están siendo afectados y de alguna manera tienen aceite de palma. Profesor, Recomendaciones, sí, recomendaciones. Usen mucho los productos caseros, las coladas caseras, digamos, la colada de plátano, la colada de guineo, las coladas son un universo maravilloso, los potajes naturales, que usted no tenga que comprarlos de una tienda o industrializados. Las compotas son muy sencillas de hacer, hágalas en casa, no tiene por qué comprarlas en... O sea, yo creo que aquí y el tema que vamos a ver hoy es justamente eso, cómo sacar tiempo pues para hacer en casa, que es lo que no estamos haciendo. Podemos dejar preparado desde el domingo los guisos, podemos dejar preparados desde el domingo las masas de arepa. Se está perdiendo también mucho la tradición culinaria de las cocinas de antes, de antaño. Por ejemplo, mi mamá ya pitaba el maíz, se compró su máquina de moler, el maíz que se le da a las gallinas, ese mismo maíz, lo pitaba, lo molíamos y con ese hacía las arepas y ahí está todo el afrecho, toda la fibra, el corazón del maíz entonces todo ese tipo de cosas no se pueden perder, las preparaciones naturales. Tenemos la leche de soya, la leche de coco, la leche de linaza, la leche de avena. Podemos hacer nuestras coladas con estas leches, batidos, ¿no? Con este tipo de leches y van a ver que si es por temas de nutrición, la nutrición se puede adquirir perfectamente de manera casera y sin tener que recurrir a productos industrializados. Chef, discúlpame, quiero hacerte una pregunta. Sí. Digamos, esa crema pastelera, por lo menos es como a base de margarina, ¿cierto? Sí. Eso por lo menos, ¿por qué se puede reemplazar? Porque pues yo traté de hacer como, bueno, estaba trabajando en un emprendimiento que quiero hacer y cuando me pidieron que hiciera una torta así decorada, entonces yo me fui a buscar y yo, bueno, la verdad me estaba comiendo las cremas pasteleras que me quedaban, el sobrante, lo guardaba en la nevera y me la estaba comiendo. Yo creo que eso me afectaba muchísimo, claro, porque yo por lo menos sufro de tensión alta, claro, y bueno, claro, pienso que me estoy engordando también mucho por eso. Pero entonces yo digo, por lo menos, ¿esto se puede reemplazar? La margarina en las cremas pasteleras. Bueno, eso es un tema muy complejo porque de por sí la cocina, la pastelería se creó a base de la mantequilla, del huevo y del azúcar. Entonces, reemplazar esos tres productos es prácticamente un reto muy difícil que requiere investigación por parte del propio cocinero, del pastelero. No es fácil reemplazar la lecitina del huevo, por ejemplo, no es fácil reemplazar la untuosidad o la cremosidad que da una mantequilla, pero es decir, si nosotros miramos el tema de las panaderías y de las pastelerías, de corazón les digo que las panaderías no fueron creados por hijos de Dios ni temerosos de Dios. Las panaderías, sí, y las panaderías fueron creadas de alguna manera por industrializadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el emprendimiento que hagamos en panadería y en pastelería por eso. He conocido personas muy temerosas, muy conscientes de la cocina y de la salud y se han visto en grandes dificultades para crear panes que la industria me brinda. Un pan blanco no, es insuperable, es irreemplazable. Un pastel con crema pastelera y con todo lo que eso implica es irreemplazable. Entonces tenemos que hacer propuestas nuevas, que es lo difícil, la investigación. Eso requiere de mucha investigación. Se usa lecitina de soya, otros usan linaza para tratar de sacar la fórmula, pero muchas veces no les da. Entonces hay que replantear la forma en cómo se hace pastelería y panadería, sí,
pero podríamos hacerlo para un tema posterior, Ruby, porque es un tema es un tema que se nos sale de nuestro objetivo, pero pues ahí te dejo la inquietud, ¿no? Es hacer una investigación. Hay propuestas Sí. que te puedo hacer, pero vuelvo y te digo, no es fácil, no es fácil hacer emprendimientos, especialmente con pastelería, ¿no? Pero panadería sí se puede hacer cosas. Bueno, Chef, muchas gracias. Y otra pregunta, discúlpeme, cuando nombraste lo de maíz, quería hacer una pregunta, o sea, sémola de maíz, ¿qué maíz es el que se utiliza para las Bueno, sémolas de maíz? bueno, ahí tenemos es la forma como se obtiene el grano, digamos. Lo que pasa es que el tema de la harina, digamos que es más de harina de trigo y depende de la refinación que se tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo refino mucho la harina de trigo, pues me va a quedar una harina demasiado triturada, demasiado blanca. Y la sémola, pues es esa harina gruesa que procede del trigo y de otros cereales donde se fabrican las diferentes pastas alimenticias. Generalmente cuando se va a hacer pasta, se usa un poco de esa sémola, es decir, de ese trigo, de esa harina gruesa para poder que dé consistencia. Pero realmente proceden del mismo lado y es el nivel de refinamiento que tenga la harina. Si no se refina mucho o se refina demasiado, si no se refina mucho podríamos hablar de sémola. Si se refina demasiado ya es una harina. ¿Sí? O sea que es como el proceso, digamos, de molerlo, dejar el grano como más finito o más grande. Eso es lo que es que miraba que la sémola de maíz puede reemplazar el arroz, digamos. Sí, se puede hacer. Sí, exactamente. Se puede hacer cuscús, la sopa de cuscús o la sopa de con las que inclusive con la harina poco molida, con la harina de maíz poco molida se hacen tamales, ¿no? Se hacen coladas. Bueno, es como básicamente la sémola es un nombre que se le da a la harina gruesa que es poco molida, que procede del trigo y de otros cereales. Muchas gracias, Chef. Con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a proceder ahora con el tema que les tengo preparado para hoy. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Voy a compartirles pantalla. Y vamos a empezar. Ojalá me dejen aquí compartir la pantalla. Un segundo. Bueno, una reflexión que quisiera hacerles es que no debemos buscar el mismo sabor en un producto vegano por uno a base de carne. Entonces, las personas que estamos tratando de buscar la manera de ser vegetarianos o de hacer la transición entre carne a vegetariano, no podemos buscar el mismo sabor en un producto vegano a base de uno de carne. Es decir, no podemos buscar en un chorizo vegano el sabor de un chorizo de carne, ¿sí? Tenemos que aprender a hacer prácticamente una reinvención en la manera en cómo comemos los que deseamos comer sanamente. De ahí la propuesta que yo le hacía a la compañera con respecto a la pastelería. La pastelería tradicional es irreemplazable. No se puede reemplazar ni comparar con otra cosa. Es decir, si se van a hacer pasteles, se tienen que hacer pasteles rústicos, por ejemplo, si se quieren hacer propuestas veganas. ¿Por qué? Porque es que una crema pastelera no va a dar con una linaza, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero. La propuesta y la reinvención y el reto que tienen los veganos o los vegetarianos es muy grande. ¿Por qué? Porque es que estamos en contra del sistema, ¿sí? O sea, el cristiano, además de ser protestante contra la iglesia católica, es decir, valga la cuña aquí, no estoy hablando de religión en este momento,
Pero el cristiano es protestante en dos sentidos, el cristiano adventista. En que es protestante contra la iglesia, por eso se llama protestante, y protestante contra el sistema alimenticio del mundo. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en contra de un sistema, estamos en contra de un gigante. Entonces, ahí es donde nosotros debemos hacer pequeños cambios, pero cambios que sean realmente significativos y que no se comparen con el sistema. Entonces, no podemos buscar un chorizo vegano. En un chorizo vegano el sabor de un chorizo de carne, por ejemplo. Eso nunca tiene un punto de comparación, ni lo va a encontrar. Hay gente que trata, hay empresas que venden chuletas ahumadas vegetarianas. Eso es un consuelo de tontos. Y me perdonan que sea tan grosero, ¿no? Pero eso no es cierto. Eso no, o sea, si se va a comer gluten, es gluten y tiene que saber a gluten. Y pueden hacerse en variaciones, se le puede ahumar, se le puede hacer a la parrilla, a la plancha, pero usted nunca puede comparar un gluten con un chorizo. Y ese es el problema con las personas que les cuesta ser vegetarianas, porque es que o hacen cambio definitivo y deja que las cosas sepan a lo que tengan que saber, o es consciente de que si usted no hace cambios en su dieta, pues va a tener problemas serios en su edad adulta. Entonces aquí el consejo es: reeduque el gusto, reeduque las papilas gustativas. Las papilas gustativas se renuevan cada 2 semanas, ya lo hemos visto. Si usted no reeduca el gusto por la sal, por el aceite, por la grasa, pues nunca lo va a reeducar. Al principio le va a saber insípido la ensalada. Al principio le va a saber insípido el carbe, o no le va a encontrar gracia. Pues claro, llevamos 20 años comiendo carne, pues de un momento a otro que cambiemos la carne por el carbe, pues hombre, eso nos va a patear durísimo. O por ejemplo la leche. Los que están acostumbrados a tomar leche de vaca les cuesta horrible reemplazarla por una leche cereal. Pues hombre, si usted no hace, si usted no es consciente de los cambios que tiene que hacer y que debe ir en contra del sistema que nos han educado siempre, pues nunca va usted a reeducar su gusto. Así que no es cuestión de satisfacer el gusto o buscar el sabor de la carne en productos vegetales, sino de nutrir el organismo. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Es decir, yo no puedo, el gusto sí que se debe complacer, por supuesto, pero no puede imperar sobre la sana nutrición. Es decir, la sana nutrición es primero y prima sobre la salud más que el gusto. Y es lo que en el comercio y en el mercado nos están vendiendo. En el mercado nos están vendiendo primero el gusto y por allá de últimas la nutrición. Eso es un error, eso es una falacia, porque está perjudicando nuestra salud. Entonces, el principio de cocina que yo les voy a dar hoy es que cada producto tiene que saber a lo que tiene que saber. Que cada producto sepa a lo que tenga que saber. Si es a tomate, pues que sepa a tomate. Debo acostumbrarme al tomate. Usted no puede comerse un tomate lleno o embadurnado de vinagreta, porque es que no me gusta el tomate. No, pues deje que el gusto le sepa a tomate, encuentre el sabor y el gusto al tomate. Si usted es de las personas que no le gusta el apio, pues hombre, vaya comiendo de a poquitico, un pedacito aquí, un pedacito allá, no lo enmascare con nada, no trate de disfrazar el apio con otro porque se está usted engañando, y eso, como digo yo, son consuelo de tontos. Entonces, deje que cada producto natural sepa a lo que tiene que saber. Lleve sus productos saludables al salir de casa. Si usted es de las personas que sale y no encuentra productos en un restaurante de los que a usted le gusta, o por ejemplo usted ve que en los restaurantes hay sopa con sustancias perjudiciales, etcétera, pues lleve su propia loncherita,
haga su propio fiambre y cocine y llévese su fiambre. Antes las esposas enviaban a sus esposos sus fiambres. Entonces, hoy en día todo está tan civilizado que estamos perdiendo esas costumbres que a la larga resultaban hasta más sanas y mejores. Bueno, haga su propia comida para que no tenga que comer en restaurantes, es mi consejo. Estamos comiendo comida muy monótona, con preparaciones muy monótonas. Y ahí es donde viene la pregunta si es realmente costoso comer sano y rico. Yo diría que no, realmente no es costoso si ustedes saben administrar o saben ser recursivos con la manera en cómo ustedes compran sus productos. A veces uno piensa que si no es cantidad o si no es proteína o que uno quede lleno a punta de arroz, pues uno no queda bien, pero eso no es cierto. Otra cosa es saber hacer un buen aprovechamiento del producto. Es un consejo que yo les doy, es saber transformar el producto en todas las opciones posibles. Trabajemos adecuadamente aquellos productos que son más económicos al principio y luego vamos incursionando en los más costosos. Por ejemplo, ¿de cuántas formas distintas se puede preparar un solo producto? ¿Se han preguntado eso? ¿De cuántas formas puedo preparar un solo grano, un solo fruto seco? Les voy a dar un ejemplo. Si en lugar de ustedes de comprar tofu en una tienda que es muy costoso, pues pueden hacerlo en casa. Por ejemplo, un tofu vale, no sé, 8,000, 9,000 pesos un bloque de tofu o queso de soya industrializado. Una libra de soya puede estar en 2,000 o 3,000 pesos. Y con una libra de soya le puede salir leche, le puede salir queso. ¿Sí ve? Entonces estás aprovechando al máximo cada producto y con la soya que compramos, con el grano, ¿sí? Podemos hacer afrecho para arepas, palitos de queso, podemos hacer queso de soya, mantequilla de soya, mayonesa de soya, leche de soya, carbe, salsa de soya, harina para panadería y pastelería con un solo producto. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar al máximo un solo producto para que nos resulte igualmente económico? Si usted va a comprar productos ya empacados como el tofu, la leche en caja y todo lo compra por la industrialización y porque nos las están vendiendo por propaganda, pues ahí sí le va a salir muy costoso. Pero si usted es de las personas que es hogareña, que ama la casa, que ama la cocina, pues hombre, saque el tiempo por los fines de semana, deje preparaditos. ¿Es más esfuerzo? Sí. ¿Requiere doble trabajo? Sí, pero es más saludable y a la larga va a ser mucho mejor para su salud. Los derivados de la soya llegan a ser preparaciones base, es decir, si yo le agrego maní a la mantequilla, miren ustedes este consejo tan interesante. Si usted le prepara, mire cómo se va ampliando todo lo que puedo hacer con soya. Si usted a la soya, a los derivados de soya, le agrega maní a la mantequilla, le coloca color al queso, si le pone especias al queso de soya, pues voy a ampliar el radar, el sabor me va a ampliar, las opciones llegan a ser innumerables, ricas. Por ejemplo, a ese queso de soya agréguele maní, a ese queso de soya agréguele especias, agréguele romero, agréguele eneldo, agréguele menta y verá cómo le va a saber diferente. Es decir, esas son preparaciones bases. Podemos también ir de lo más económico a lo más costoso. La soya es la reina de la economía y de la variedad culinaria. Las legumbres le siguen los granos, también son económicos. Si usted, por ejemplo, no tiene para, lo más curioso es que tenemos para la carne, pero no tenemos para la soya, ¿no? Entonces son cosas que también debemos cambiar culturalmente. Por ejemplo, si los granos, las legumbres, son muy económicos y poderosos en proteína. Entonces con los granos podemos hacer sopas, cremas, carne de granos, albóndigas, tortas, tortillas, empanadas. Por ejemplo, podemos hacer carne de lentejas, carne de garbanzos, hummus, albóndiga de lenteja, albóndiga de garbanzo, albóndiga de frijol, ¿no? Tortillas, podemos hacer empanadas de frijol negro, quedan muy ricas, ¿sí ven? Y ustedes amplían el radar.
no se les cierre la cabeza de que solo es carne, pollo y pescado. ¿Y los granos qué? ¿Y la soya dónde me la dejan? Pueden reemplazarla perfectamente y sale más económico. Frutos secos, sí, entonces miren ustedes el orden. Está la soya, luego las legumbres y vamos subiendo de más económico al más costoso. Le siguen los frutos secos en costo. Hay personas que no tienen para comprar almendras, pistachos, maní, pues entonces use las opciones anteriores. Y si quiere empezar a incursionar por los frutos secos, pues empiece del más económico al más costoso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede empezar con el girasol. El girasol es el más económico de todos los granos secos. Luego el maní no es tan costoso. Le sigue las nueces, ahí ya va subiendo el precio. Es más costosa la almendra, el pistacho es mucho más costoso, la macadamia mucho más costosa. Pero si usted mira, puede ir mirando en ese rango de economía, pues perfectamente con girasol puede hacer mantequilla, puede hacer preparados de leche, con el girasol puede hacer, ¿qué más? Puede agregarlo a las ensaladas, ¿no? Entonces ahí tenemos todas estas opciones. Aprenda también las opciones que se pueden aprender a cocinar. Tenemos la quinoa, el amaranto, el garbanzo, el frijol, la lenteja, el trigo, la avena, cebada, centeno, millo. Consulte de cuántas maneras puedo hacer la quinoa. Puedo hacerla en arroz, con el arroz, puedo hacerla sola, puedo hacerla en empanadas, puedo hacerla de 1000 formas y tampoco es muy costosa. Bueno, ¿cuál es el factor crítico? El factor tiempo. No tenemos tiempo para aprender a cocinar, entonces de alguna manera el comercio, la industria nos empuja a comprar productos que ya están preparados y no tener que cocinar. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Bueno, ahí les dejo la inquietud para que ustedes puedan así pues tener en cuenta estos principios. Finalmente, quiero hablarles en este tiempito que nos queda sobre los aceites. Por aquí lo tengo, un segundo. A ver, un segundo. Miren, por ejemplo, esta receta, comidas rápidas pero saludables. Aquí tenemos, por ejemplo, una hamburguesa de garbanzos. Picamos cebolla, champiñones y los ponemos a sofreír con un poco de aceite de oliva. Mientras escurrimos bien el queso de soya, lo deshacemos con los dedos, lo añadimos al sofrito, dejamos cocinar a fuego medio hasta que el queso de soya haya perdido toda el agua. Aparte trituramos los garbanzos con un tenedor, añadimos el sofrito, olivas negras cortadas en rodajas, especias al gusto, le agregamos orégano, tomillo, jengibre, romero. Añadimos pan rallado poco a poco a medida que mezclemos para que la carne de hamburguesa sea consistente. Y si es necesario podemos añadir pan rallado hasta que la masa esté manejable y sea lo suficientemente consistente para formar la carne de hamburguesa. Cortamos porciones de masa de 150 gramos, le damos forma a la hamburguesa y ya tenemos las hamburguesas listas para pasar por el sartén con un poco de aceite. Las dejamos en sartén unos 5 minutos y miren ustedes cómo quedan de ricas. ¿Sí ven? Es una opción vegetariana que pueden hacer saludablemente. Miren esta hamburguesa de quinoa y espinaca. Para la hamburguesa tenemos 200 gramos de lentejas, 100 gramos de quinoa, 300 gramos de espinaca, 2 zanahorias, un diente de ajo, pan rallado, sal. Sofreímos la zanahoria y el ajo, en un bol grande mezclamos las lentejas, la quinoa, las espinacas y el sofrito. Nos tiene que quedar una masa compacta, por lo que si fuera necesario añadimos un poco de pan rallado hasta que cogiese consistencia. Añadimos un poco de sal y ahí pueden ver ustedes cómo queda de rica. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a la fritura y con esto terminamos. Y la pregunta, ¿se debe consumir aceite? ¿Es sano? Bueno, recuerden que se debe consumir un 30 o 35% de grasas diarias que deben ser divididas de la siguiente manera.
menos del 9% en grasas saturadas. Esos son los que son de productos de origen animal, como la manteca, el cebo, aceite de palma, aceite de coco industrializado, y estas no pueden superar los 16 a 22 gramos del día. Menos del 15 al 20% de grasas monoinsaturadas, es decir, aceite de oliva, aguacate, frutos secos como las almendras, avellanas, aceitunas. ¿Cuánto? 38 gramos diarios, o eso equivale a 4 cucharadas soperas. Y menos del 7% en grasas poliinsaturadas, aceites en general, es decir, girasol, maíz, soya. 30 gramos diarios o 3 cucharadas soperas de aceite. Tómenle nota a estas proporciones porque son las proporciones que más o menos debemos consumir diariamente para que no vayamos a tener problemas de salud a largo plazo. Aceite de oliva, ¿pero cuál? En el mercado se pueden encontrar 3 tipos de aceite: el aceite de oliva solito, aceite de oliva virgen y aceite de oliva extra virgen. ¿Cuál de estos 3 debo consumir? Los 3. ¿Pero cuál de los 3? Bueno, el aceite de oliva que viene solito, tenga en cuenta cuando usted lo vaya a comprar que diga oliva, oliva virgen o aceite de oliva extra virgen. El de oliva solito es una mezcla de aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen. Los otros 2 son aceites que se obtienen del prensado en frío de la aceituna sin manipulación térmica ni química, lo que permite que no se pierdan los componentes, ni antioxidantes, ni compuestos fenólicos. También tiene altos aportes de vitaminas liposolubles, especialmente la vitamina E. Entonces los 3 son buenos, pero podríamos ponerlos en una escala de bueno, muy bueno y excelente. De esa manera. Ninguno es malo, los 3 lo pueden usar. Yo diría que el aceite de oliva solito se puede usar para frituras. Ya vamos a ver que esto es otro error que se comete. Hay gente que dice que el aceite de oliva no sirve para fritar. Pues yo les digo que sí, eso es un mito. El aceite de oliva sí se puede usar para fritar porque de hecho el aceite de oliva es uno de los aceites que más altas temperaturas puede soportar y de los que menos se saturan como tal. Entonces, es más, si usted pudiera fritar o hacer sus sofriticos, sus hogaditos con aceite de oliva, pues sería muchísimo más saludable que los demás aceites. Si va a fritar, usted lo que tiene que tener en cuenta es cómo conservar la vida útil o mantener la vida útil del aceite. Tenga en cuenta que el aire, la humedad y la temperatura son 3 factores que disminuyen la vida útil del aceite. Otra cosa muy importante que usted debe tener es que la fritura absorbe un 10% del peso que fritó en grasa y el horno se absorbe un 3%. Por ejemplo, si usted va a fritar un aborrajado, pues ¿cuánto absorbe ese aborrajado de aceite? El 10% del total de ese aborrajado. Si usted es de los que les gusta la tilapia frita, ¿cuánto absorbe esa tilapia? ¿Cuánto absorbe ese pescado? El 10% del peso de ese pescado. Entonces usted está consumiendo una gran cantidad de aceite cuando la frita. Y es más, si usted frita este producto en aceites de mala calidad, saturados, negros y malos, pues usted está consumiendo un veneno. El aceite no debe tener olor rancio. No debe fritar nunca en un aceite de color negro, jamás. Usted tiene que reemplazar el aceite cuando el aceite le huela a rancio, cuando el aceite lo haya usado muchas veces, 10, 20, hay personas que usan meses el mismo aceite y usted está haciéndose un daño terrible con su salud. Si el aceite ya está negro, tiene que cambiarlo inmediatamente. En las fritangas de la calle, no cambian el aceite cada 2 días, eso es falso. Esos aceites son negros. Es más, en los restaurantes de alta alcurnia o en los restaurantes tradicionales
fritan en aceites negros color hollín, y eso es lo que usted se está comiendo en un restaurante. No en todos, en algunos restaurantes, así que tenga mucho cuidado. El aceite no puede sobrepasar su nivel crítico de temperatura, es decir, el aceite no puede llegar a humear. Cuando llega a un punto de humo el aceite es porque está muy caliente y ya perdió sus valores, digamos, nutritivos o sus valores químicos, sus propiedades naturales. Entonces, el aceite no puede llegar a humear cuando frita. Y tampoco el aceite puede sobrepasar los niveles críticos de temperatura. Tenemos que saber que no todos los aceites tienen el mismo nivel o el mismo punto de humo. Se le llama punto de humo, que es el punto crítico o la temperatura máxima. El aceite no debe botar nunca humo. Evite comer frituras de cualquier índole en la calle, por favor, o restaurantes, ya que estos lugares fritan en aceites negros, rancios, y fritan por semanas enteras en el mismo aceite. Es preferible que frite en su casa. Y aquí les pongo un ejemplo. Aceites en lugares comerciales. Quiero que miren el color de estos aceites fritando papas fritas o patacones, que es muy común ver en restaurantes. Miren el punto de humo de esta imagen. Miren el aceite de esta otra imagen que parece hasta una colada, y con eso fritan, y eso es lo que nos dan a los comensales, a la gente que come en la calle o en cualquier restaurante, inclusive en restaurantes finos, porque yo trabajé en restaurantes muy finos haciendo prácticas, y allí el aceite con que fritaban era literalmente negro. Aquí no hay ética de nada. Bueno, ahí les dejo esa inquietud para que abran el ojo. Aquí está este cuadro, tómenle foto, tomen nota, hagan un pantallazo, porque aquí están las grasas y temperaturas máximas y críticas de los aceites. Entonces, como pueden ver, el aceite de oliva es el principal, el mejor aceite para fritar, porque alcanza 220 grados centígrados como temperatura crítica. Entonces, fíjense ustedes que es un mito, bueno, es una mentira decir que no se puede fritar con aceite de oliva cuando en realidad es el mejor para fritar. Le sigue el girasol, el maíz, la mantequilla. La mantequilla, su temperatura máxima es 110 y la temperatura crítica es 135. La margarina, la manteca, la mantequilla clarificada o el ghee. Ahí pueden ver ustedes sus temperaturas máximas y sus críticas. Bueno, grasas saturadas, ya lo dijimos. Para una correcta fritura y una mayor vida de la grasa utilizada, es recomendable filtrar la grasa después de su utilización, freír a temperaturas no muy altas ni llegar constantemente a las máximas temperaturas, y menos cuando llegue a temperaturas críticas. Procure mantener las grasas tapadas antes y después de la manipulación, y conserve los aceites en un lugar oscuro, en lugares frescos, y reutilice el aceite lo menos posible. ¿Ok? Entonces allí llegamos al fin de nuestra presentación. Bueno, entonces eso quería decirles para la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Profe, una pregunta. Sí. Buenas noches. ¿Su merced qué opina del aceite de soya? El aceite de soya es de los recomendados y los buenos, y dentro de los niveles normales que se pueden comer o consumir, siempre y cuando pues generalmente se consuman generalmente los aceites con moderación. Todos los aceites
que procedan de este tipo de girasol, de canola, todos los aceites en general tienen un cierto nivel crítico en sangre. Entonces puede generar triglicéridos altos, puede tener problemas adversos. Entonces, sea el de girasol, el de canola, el de soya, el de palma, todos tienen a la larga pues unos niveles críticos. Aquí vimos qué cantidades consumir en el día para que lo tengan en cuenta, sea el de soya, o sea el de canola, o sea el de girasol. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Profe, profesor, yo les quería hacer una pregunta sobre el aceite. Pues en la finca donde mi padre, nosotros teníamos palma africana y había otra palma. Sí. ¿La palma africana también es mala? No conozco sobre la palma africana. Tendríamos que buscar esa... La palma africana ya produce como una fruta, ¿sí? Sí. Como el coco. Sí. Y la otra palma se utiliza, o sea, la otra palma es la que se utiliza, son como los cogollos, ya no suelta granos, sino son como cogollitos. Sí, María Blanca, lo más importante en este caso es preguntarnos qué tanto es el nivel de procesamiento que se le da a este aceite. Entre más natural sea el aceite, pues mejor es. Entre más manipulación o mayor prensado, pues más perjudicial para la salud va a resultar. El aceite gourmet, ¿qué tal? Pues nosotros, por lo consiguiente, pues utilizamos el aceite gourmet para los fritos. Sí. Porque yo trabajo con una empresa de alimentos. Sí. ¿Sí? Sí. Y nosotros trabajamos por lo consiguiente con aceite gourmet. Sí. Solo lo utilizamos para fritos, digamos, como para fritar, digamos, el plátano o la papa, la francesa. Solo es lo único que se utiliza ya, el aceite. Para ese resto, pues son productos naturales los que utilizamos. Sí, lo importante... Estamos en el proceso de ayudar a la gente a que los alimentos sean más naturales, que no sean de mala calidad, digámoslo así, o que sean perjudiciales para la salud. Sí, lo más importante que hay que tener en cuenta con cualquier aceite es que no se debe cocinar, no se debe fritar muchas veces o semanas enteras con el mismo aceite, que no esté negro, que no huela rancio. Hay un aceite gourmet que ya viene mezclado con otros aceites, que inclusive con el aceite de palma, que hay que tener cuidado con eso. Creo que se llama gourmet fritura. Ese no es aconsejable porque está mezclado con aceite de palma. El aceite gourmet en términos generales es un aceite de buena calidad, pero hay que verificar de que pues no estén siendo mezclados con otro tipo de aceite. Generalmente estos aceites son mezclados con 2 o 3 aceites más, entonces es preferible que el aceite sea con una sola mezcla. Generalmente los mejores son el de canola o el de girasol o este tipo de aceites que no tienen varias mezclas. El aceite de ajonjolí, profesor, ¿el aceite de ajonjolí es recomendable? Sí, también. Sí, claro. ¿Ajonjolí en las ensaladas? Sí, señora. Hay aceites que ustedes pueden conseguir de gran calidad, como el aceite de ajonjolí, el aceite de aguacate, también consiguen virgen y extra virgen. Entonces, sí, es decir, no hay que satanizar pues todos los aceites a la larga, sino hay que saberlos usar sabiamente también. Y como les digo, evitar al máximo que se mezclen y que sean muy industrializados, o que cuando se friten o se usen para frituras o técnicas de cocción, que es la que vamos a ver en las próximas clases, pues que no sean rancios, que no lleguen a su punto de humo, que no lleguen a sus niveles críticos de fritura, etc. Por lo general, por ejemplo, para hacer una vinagreta yo utilizo el aceite de olivas. En caso de que pues casi se necesita
entonces yo utilizo el aceite de oliva. Pero Sí, puede usar, pero- como el aceite de oliva a veces es tan fuerte, puede usar tranquilamente otros aceites, el de girasol o aceites neutros que perfectamente pueden comerse en crudos también, no hay problema. Disculpe, señora María, ¿cómo hace la vinagreta? La vinagreta se hace natural, así como nos la enseñó el profesor, de la clase pasada, que nos recomendó la vinagreta, de no utilizar, digamos, nosotros en una vinagreta y le echar mayonesa o no nada. Se hace con frutas. Exacto. Por ejemplo, la fresa es muy importante para una vinagreta, queda una delicia. Precisamente ayer hice una acá, que es para la que tengo grabada ahí para enviarle al profesor, y con el aguacate, el tomate, las 3 lechugas, el pepino cohombro, y le hice la vinagreta por aparte y me quedó una delicia. Le eché maíz y le eché ajonjolí, una delicia. Sí. Delicia de ensalada. Uno las puede, uno se aplica la fórmula que vimos la clase pasada, pueden hacerlas y variarlas y mezclarlas con frutas y ser creativos y agregarle especias y les va a quedar muy rica. Bueno, no siendo más, entonces les agradezco mucho. Recuerden entonces que este jueves no tenemos clase. Ya nos vemos entonces la próxima clase, la próxima semana. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.